tal? Bienvenidos a su programa Pacto Renovado. Un gusto que nos acompañen y que estén disfrutando de esta señal de Veracidad Channel que está llegando hasta su hogar. Sean bienvenidos a este espacio donde estaremos estudiando la palabra del Eterno y ahora sí retomando las raíces hebreas de nuestra fe a partir del libro de Mateo. Hoy específicamente estaremos estudiando el capítulo 7 de Mateo a partir de su versículo 24 hasta su versículo 29. Y antes de que entremos ahora sí en materia de estudio, es para mí un gusto y también es un honor darle la bienvenida a nuestra hermana y amiga Elizabeth García. Bienvenida, Eli. Gracias, Manny. Pues es un gusto, un placer y un privilegio estar nuevamente aquí. Les damos la más cordial bienvenida y pues que esto que vamos a estudiar sea para su edificación y que pues les ayude en su vida para que crezcan también en la palabra. Así es, efectivamente, nuestro deseo es que usted pueda crecer ahora sí en el ámbito del estudio de la palabra, que su vida espiritual pues bueno sea complementada con todo el estudio que tenemos ahora sí que diseñado y también desarrollado aquí en Veracidad Channel, que es nuestro deseo, créame, poder complementar ese conocimiento que usted ya tiene y que ha adquirido pues bueno durante este tiempo desde el momento que aceptó a Yeshua como su Señor, como su Salvador y decidió pues bueno llevar un modelo de vida en la cual agrade al Eterno. Y hoy específicamente estaremos pues bueno abordando el tema que hemos denominado Construye tu casa sobre la roca. Y este tema de Construye tu casa sobre la roca, Eli, viene a ser parte del tema también con respecto a la base de la vida y obra del pueblo del reino, que hemos visto a lo largo de Mateo capítulo 7, que nos aborda cómo deben ser ahora sí estos principios que el pueblo de Dios deben de guardar, deben de tener en cuenta. Ciertamente Yeshua nos los va a mostrar ahora sí en las escrituras, nos relata cada uno de los evangelistas, de los discípulos, cómo fue su vida y cómo él manifestó, también cuáles fueron sus palabras, las cuales tenemos que poner mucha atención, porque precisamente este tema de hoy está relacionado con lo que él habló, con lo que él dijo. La primera interrogante que bueno nos sale en este momento es ¿qué fue lo que dijo Yeshua? ¿Qué habló Yeshua? Así es. ¿Alguna vez te lo has preguntado, Eli? Pues sí, en realidad la verdad es que antes no alcanzaba a comprender tantas cosas, pero cuando uno empieza a aprender más de lo que es la Torá, la instrucción, uno se da cuenta que lo único que Cristo habló era Torá. Efectivamente, él habló la Torá, lo que ya estaba ahora sí escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito? Pues bueno, en los tiempos de Yeshua, la Torá, que son los primeros 5 libros de la escritura, de lo que hoy conocemos la Biblia actual, y también todos los profetas y los escritos. Los profetas que bueno comprenden desde los profetas de Isaías, Jeremías, también los profetas que hoy conocemos como profetas menores. Entre ellos también están los libros de escritos, que podemos encontrar ya los salmos, los de poesía también. Bueno, todo ese complemento de libros ya en gran parte ya existían en los tiempos de Yeshua. Y bueno, es lo mismo que sus padres le transmitieron y lo que él mismo, bueno, llevó en toda su vida desde el nacimiento hasta su muerte como parte de su instrucción como humano. Pero recordemos que ese mismo Yeshua nos dice la palabra que era el verbo, así lo describe Juan. Ese Yeshua era el verbo, o sea, era la palabra viviente, la misma Torá viviendo entre nosotros. Por eso es que él la enseñó de una manera correcta, porque en el tiempo de Yeshua también ya había hombres que, bueno, habían invalidado la Torá por sus costumbres y tradiciones, y él la señaló por muchas ocasiones, diciendo: ustedes han invalidado la ley, han invalidado la Torá con sus prácticas religiosas, costumbres, tradiciones, y lo señaló porque ciertamente él conocía la esencia y la verdadera Torá del Señor. Él vino precisamente, uno de sus propósitos, yo he concluido que él vino a mostrarnos cómo debemos de vivirlo. Y es precisamente lo que él predicó, lo que él enseñó, lo que él transmitió a sus discípulos.
Así es, Manía. Efectivamente, pues al parecer a los fariseos y a los seduceos se les había olvidado un poquito profundizar más allá de lo que era la Torá, porque el Señor les vino a enseñar lo que era el fundamento y lo que era más allá de solo la religión. Efectivamente, y fíjate, si me permites añadir, creo que faltó, tenían el conocimiento y conocían muy bien, pero faltó la práctica y se olvidaron de la esencia de la verdadera instrucción, porque perdieron el amor, perdieron la humildad, perdieron ahora sí la benevolencia, la benignidad, que son cosas tan básicas y que nos enseña la misma Torá. Así es. Y ellos pues interpusieron ahora sí sus mandamientos de hombres y doctrinas y se olvidaron de eso, que ciertamente es contradictorio que aquellos que practiquemos Torá, aquellos que guardemos Torá, nos olvidemos de esas cosas tan básicas, tan naturales, o sea que ciertamente tiene el Señor en cada versículo y en cada parte de la Escritura nos llama a esas cosas fundamentales, que es precisamente lo que hoy vamos a estar estudiando con respecto a fundar nuestra casa sobre la roca, sobre el fundamento correcto, ¿sí? Porque hay muchos fundamentos, hay muchos cimientos, pero específicamente hoy en Mateo capítulo 7, 24 al 29, nos habla Yeshua a través de una representación, de una analogía de dos hombres que construyeron sus casas, uno sobre la roca y dice otro sobre la arena. Uno sobre un cimiento sólido y otro sobre un cimiento que no tenía fundamento, que no tenía la capacidad de soportar todo lo demás que vendría encima. Y es que es precisamente, Eli, que algunos títulos de las Escrituras encontramos que dan nombre a esta parte de la Escritura. Déjame compartirte algunos títulos que encontré en algunas Escrituras. Por ejemplo, la Biblia de las Américas señala a este pasaje como los dos cimientos. ¿Sí? La Biblia traducción en lenguaje actual da el título a este pasaje como dos clases de personas. La Biblia King James, que es la Biblia en inglés, es una de las más utilizadas, da este pasaje en su versión en inglés, The House on the Rock. Eso quiere decir la casa en la roca. Y la Biblia Dios habla hoy dice la casa bien o mal fundada. Y por último, la Biblia Nueva Traducción Viviente da como título a este pasaje, edificar sobre un cimiento sólido. Y es precisamente el título, ciertamente no es palabra, no es parte de la palabra del Eterno, o sea, no fue escrito, sino son simples títulos que nos ayudan a la comprensión general del texto, ¿sí? Entonces, de entrada, nos están señalando que este texto tiene que ver con dos cimientos, pero también que este pasaje tiene que ver con personas, ¿sí? Que todo lo que aquí va a representar los dos hombres que están construyendo su casa son personas a las cuales son como tú y como yo. Y esa parte nos va a corresponder, ahora sí, este mensaje nos corresponde a nosotros tomarlo y reflexionar en él para que podamos entonces comprender en dónde estamos haciendo nuestros cimientos. Eso es básico porque todas las personas, e incluso usted que nos está viendo, tiene una fe. La pregunta es, ¿en qué hemos fundado nuestra fe? Si yo te preguntara a ti, ¿en qué has fundado tu fe? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues ahorita yo pienso que en nuestro Señor Yeshua, porque cuando uno va aprendiendo más de Él, sabemos que la instrucción que Él nos da, todo lo que Él nos enseñó, es para que en la vida nos vaya bien. Y pues para que uno también sepa cómo andar en la vida y cómo pues comportarse o tratar al prójimo. Así es, efectivamente, qué bueno que tu fundamento hoy esté en Yeshua, primeramente, y que ciertamente aprenderás de todo lo que Él habló, ¿sí?
Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que han hecho su fundamento en Jesús, en Yeshua, en el Maestro de Galilea. Y eso es muy bueno. Ciertamente hago la invitación para que indaguemos qué es lo que Él enseñó y qué es lo que Él enseñó como fundamento. Porque ciertamente como humano, también Yeshua tenía una fe. ¿Sí? Tenía una fe. Ahora la pregunta que hay que hacernos, ¿en quién tenía fe Yeshua? ¿En quién estaba puesta su fe? Y cómo Él tenía fundamentado los principios de su fe. Porque Él eso es lo que transmitió y lo que enseñó. Entonces, de las palabras de Yeshua, gran parte de lo que Él enseñó, y podemos decir que todo lo que Él representó y enseñó, estaba fundamentado en la Torá, estaba fundamentado en el Antiguo Testamento. Entonces Yeshua no habló nada nuevo, Él solo transmitió lo que ya estaba escrito y mostró cómo debe de vivirse. Ahora, esto podemos verlo desde un panorama y desde una perspectiva humana, pero viéndolo desde la perspectiva espiritual, Yeshua era la misma palabra, como lo menciona. Lo menciona Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Yahweh, estaba con el Creador. Y el Génesis nos remontamos hasta ese primer libro y también nos enseña que ahí estaba la palabra presente. Así es. Esto quiere decir que entonces Yeshua no fue ahora sí que concebido humanamente, ni espiritualmente, ni su principio estuvo hace más de 2000 años. Su fundamento, su creación fue antes, mucho antes incluso de la creación de esta tierra. Su creación fue en la misma eternidad. Porque cuando ya se destina ahora sí el Creador a hacer toda la creación humana, todo el mundo, dice que ya Yeshua estaba ahí presente. Y uno se preguntará, pues ¿cómo puede ser posible esto? ¿Sí? Y son de esos misterios que el Señor poco a poco ha ido revelando a sus siervos y que hemos aprendido de cómo entonces este ser, el cual hoy es nuestro principio de fe, que hoy nos ha llevado hacia el Padre a muchos y que también hoy es objeto, también hay que señalarlo, pues del fundamento de muchas iglesias y de muchas religiones. Lo cierto es que Yeshua no es cualquier personaje. No solo lo podemos ver como un personaje histórico, sino que es un personaje, ahora sí, la misma consistencia del Dios eterno hecho carne. Y esto todavía nos sorprende aún más y nos da todavía más confianza de saber de que hemos puesto nuestra fe en alguien que es totalmente eterno. ¿Qué te parece? Así es, Manny, muy bien. Pues como tú lo dijiste, eso de alguna manera nos da tranquilidad y pues nos da consuelo. Y pues saber que, imagínate que confiamos en el Dios Todopoderoso que nos creó, eso nos da pues mucha paz también. Efectivamente, y eso es precisamente uno de los complementos de nuestra fe, porque dice el mismo Yeshua, en mí encontrarán paz, en mí encontrarán tranquilidad. Dejen sus cargas aquí, yo las sostendré y van a tener paz, van a tener shalom en su vida. Y eso lo hemos visto. Tú lo has experimentado, yo también lo he experimentado y sé que muchos de los que nos están viendo han experimentado esa paz en sus corazones. Ahora, también es de señalar que el mismo Yeshua dijo que tendremos aflicciones, tendremos tribulaciones. Y es precisamente lo que nos señala esta parte de los textos que vemos en el capítulo 7, 24 y 29. Pero para que podamos pasar esas adversidades, tenemos que tener un fundamento sólido. Así es. Y el pasaje, pues bueno, nos habla de los dos cimientos, pero ¿qué es un cimiento? Para ti, ¿qué es un cimiento? Pues es lo que sostiene una casa. Lo que sostiene una casa, efectivamente. Cimiento siempre lo relacionamos con la parte de la construcción.
Incluso ahorita, actualmente, pues bueno, sabemos que un cimiento, como lo menciona Eli, es aquello que está sosteniendo una casa. Y si tiene buenos cimientos la casa, puede soportar hasta un terremoto, ¿verdad? Así es. Yo en algún tiempo estuve viviendo en Acapulco y allí aprendí que los cimientos se hacen de una manera muy sólida. Son cimientos muy profundos, tienen que estar fundados en la piedra, en la roca, esos cimientos, pero son cimientos muy profundos, porque Acapulco también es una zona de terremotos. Entonces toda la casa de tal manera tiene que estar bien diseñada y bien elaborada en sus cimientos y en su estructura para que esa casa pueda aguantar los embates de los terremotos. Tú también que eres de la Ciudad de México, ya te ha tocado esa parte de saber de que pues en la Ciudad de México también es una zona de terremotos. Y los edificios ahí, los grandes edificios, también sus cimientos los hacen de una manera, ahora sí, con mucho desarrollo de ingeniería para que puedan soportar terremotos, para que puedan soportar los embates de los vientos, de los edificios que son tan altos. Entonces tienen que estar diseñados. Entonces nos damos cuenta que los cimientos son importantes. Así es, Manny. La pregunta que aquí también sale a relucir es que ¿quién en su sano juicio haría cimientos malos en su casa donde va a habitar? Al contrario, creo que si necesitas invertirle unos 2 pesitos más al cimiento, pues sabes que es importante que eso esté sólido, que esté bien hecho, porque si no la casa se te puede venir encima. Así es. Aún estando durmiendo, queda sepultado por toda la construcción. Entonces, esta relación de los cimientos con la construcción es algo que hoy, pues bueno, lo relacionamos, pero también el pueblo hebreo tenía ahora sí esta consideración de los cimientos en todas sus construcciones. E incluso cuando el templo de Salomón se construyó, los cimientos fueron muy importantes. ¿Sí? La roca que se utilizó y todas las piedras que conformaron parte de la creación del cimiento del templo estaban muy bien cuidadas, ¿sí? Porque sabían el peligro que resultaría el hecho de no hacer buenos cimientos. Entonces vamos a ver qué nos dice el diccionario de la RAE, de la lengua española, con respecto a cimientos. Nos dice el diccionario que la palabra cimientos viene de la palabra latina que es camentum. Y camentum, pues bueno, también tiene ahora sí que diferentes definiciones. Una de las primeras es que el cimiento es parte del edificio que está debajo de tierra, dice, y sobre la que se estriba toda una construcción, ¿sí? También tiene significados como que es un terreno sobre donde descansa todo un edificio. Y por último, dice que esta palabra cimiento también está relacionada con un principio y raíz. Ejemplo, los cimientos de la fe. Entonces, cimientos también está relacionado con esto, y es lo que esta última definición es lo que nos ayuda ahora a comprender por qué la importancia de retornar a las raíces de nuestra fe. Preguntémonos, ¿dónde están las raíces de nuestra fe? ¿Dónde está el fundamento de lo que hoy creemos? Eso es muy importante. Muy pocas veces nos hacemos esa pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Sí? Porque eso determina quiénes somos. ¿Sí? Entonces, la raíz de nuestra fe, ¿dónde está fundada? ¿Dónde? Ahora, los que hemos creído en el Mesías, permítame añadir, creo que si usted ha creído en el Mesías como Señor y Salvador, la raíz de su fe, la raíz de lo que usted cree, debería estar fundado en los mandamientos que el mismo Yeshua practicó, en los mandamientos que el mismo Yeshua enseñó. ¿Dónde hallamos esos mandamientos? Pues en la Torah. Lo vemos a lo largo del Génesis, del Éxodo, del Levíticos, de Números, de Deuteronomios. Y también los profetas replicaron todo eso mismo para que se practicara.
y los escritos también señalaron esos mismos puntos para que no se olvidaran, para que estuvieran presentes. Y ya cuando Yeshua se manifestó, entonces ya la revelación de lo que estaba escrito se complementó. ¿Qué hicieron los discípulos? Recibieron la revelación y tenían el conocimiento de las escrituras, su fundamento, de tal manera que eso fue, ahora sí, que suficiente para que estos hombres tuvieran tal valentía, tal seguridad de ir y predicar, ahora sí, e enseñarles a otras personas este fundamento que Yeshua les había transmitido. Pero que no solo les transmitió, sino que también les enseñó cómo vivir. Entonces vemos a un Pedro, vemos a un Santiago, vemos a un Juan, vemos a varios discípulos del Señor siendo perseguidos por causa de este mensaje. Vemos a un Esteban que estaba siendo apedreado por el mismo apóstol Pablo. Bueno, que él, no dice la escritura que él lo apedreó, pero que él motivó e incentivó que apedrearan a Esteban como el primer mártir, ahora sí, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero lo cierto es que estos hombres se llenaron de tal energía, de tal poder, que entonces encontraron seguridad de la revelación que les había dado Yeshua, que al verlo se dieron cuenta de que todo su fundamento era correcto, de que todo lo que habían construido, todo lo que se había construido era correcto, iban bien. Ahora sí que Yeshua vino a terminar esa construcción para que todos allí, ahora sí, su iglesia actualmente pudiera habitar y pudiera estar en ese espacio. Lo que estamos estudiando es muy, muy interesante, Manny, porque a veces nosotros decimos que creemos en Yeshua, pero no sabemos el fundamento de todo lo que él nos enseñaba, y esto es muy, bueno, más bien ahorita que estamos estudiando lo que es la Torah, la verdad yo había tantas cosas que no sabía, y ahorita que escudriñamos y en nuestras clases que estudiamos, pues es como tú lo dijiste ahorita, confortante saber que todo esto tiene bases. Tiene bases, así es. Todo aquello que tiene bases da seguridad. Así es. Y si no tiene bases, pues ¿dónde estableces la seguridad? Si no sabes cómo está hecho el edificio, no sabes cómo está fundado, no sabes si tiene un cimiento, o si el cimiento, por ejemplo aquí en Cancún, si está fundado sobre la roca, sobre la laja, como le conocen aquí. ¿Sí? Si no sabes eso, imagínate, vives inseguro, vives con muchas preguntas sin resolver, pero también vives creyendo que la palabra es contradictoria, que algo te dice aquí en el Nuevo Testamento y otra cosa te dice acá en el Antiguo Testamento, y dice, pues pónganse de acuerdo, ¿no? Pero no es que Dios tenga que ponerse de acuerdo, ni los libros tengan que ponerse de acuerdo. Tú y yo tenemos que estudiar para entonces comprender por qué lo dice aquí, por qué lo dice acá, y unificar todo ese conocimiento, y eso establecido para poder practicar. Entonces, esta parte es tan fundamental. Los invito a que entren ahora sí a este versículo del capítulo 7, 24 de Mateo, para que analicemos las palabras de Yeshua. Podamos encontrar ahora sí un entendimiento claro, preciso, pero también fidedigno de lo que Él nos trata de transmitir a través de todas estas parábolas, a través de todas estas analogías, de todo lo que está, estos recursos que Él está utilizando para darnos a entender cosas muy profundas de la palabra en pequeñas, ahora sí, porciones, explicándonos eso profundo de una manera muy básica, muy práctica, y por supuesto lo que Él desea a través de estos versículos es que lo pongamos por práctica, no que solo tengamos el conocimiento, sino que lo practiquemos, que lo llevemos a la práctica. Acompáñame, Eli, allí en el versículo 24. Sí. Nos dice este versículo 24 del capítulo 7: todo aquel pues que oye estas palabras mías y las pone por obra será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Vemos que aquí en este primer versículo entra Yeshua diciendo, todo aquel, o sea, todos aquellos que escuchen mis palabras, y aquí es importante detenernos, cuando dice mis palabras, ¿a qué estará refiriéndose Yeshua en esta parte? ¿A qué palabras él se está refiriendo? Pues creo que indudablemente es a la Torah. Es correcto. Las palabras que Yeshua habló no fueron nuevas. Recordemos eso. De lo que Yeshua habló no fue nuevo, ni fue tampoco algo que él se haya inventado. Recordemos que él es la Torah viva. Entonces lo que él hablaba era la misma Torah. E incluso muchas veces él citó, escrito ya está. Así es. Para recordarnos que esos versículos, que ese texto ya se había, ahora sí, dado a conocer antes y ya era parte del fundamento de la fe en el único y creador, el eterno Yahweh Elohim. Entonces, aquí es importante detenerse porque las palabras que Yeshua habló fueron la misma Torah. Entonces, está diciendo, todo aquel que oye esta Torah que yo les he predicado, que yo les he enseñado, estas palabras y las pone por práctica. Aquí es muy importante señalar que dice estas palabras mías, ¿sí? ¿Y por qué se atribuirá Yeshua esas palabras? Porque él mismo era la Torah viva. Así de sencillo. Él era la Torah viva, por eso se atribuía, como también se atribuyó la divinidad del Mesías, porque él era el Mesías. De que no lo aceptaran, pues bueno, eso fue otro asunto y también vamos a seguir explicando este tema. Vámonos a un corte y regresamos y continuamos en este espacio de Pacto Renovado. Regresamos aquí a su programa Pacto Renovado. Agradecemos ahora sí que usted nos sigue en esta transmisión para toda la República Mexicana y para todo el mundo a través de www.veracidadchannel.com. Recuerden seguir también nuestras redes sociales. Podrán encontrarnos en Facebook y en Twitter como Veracidad C y ahí comentarnos acerca de las enseñanzas de lo que estamos ahora sí transmitiendo en este programa acerca de las raíces hebreas de nuestra fe y de las mismas palabras que Yeshua ahora sí dio a conocer a sus discípulos y que estos, bueno, dejaron escritos, dejaron como legado a toda esta humanidad a través de los evangelios. Continuamos con nuestro tema. Nos encontramos en este momento en Mateo capítulo 7 en su versículo 24 y aquí está con nosotros nuestra hermana Eli, nuevamente Eli, en este estudio que sin duda nos está dando un gran panorama de lo que las escrituras tienen para nosotros. Explicábamos hace un momento el Mateo capítulo 7, 24, donde nos dice Yeshua que estas palabras están haciendo referencia a la Torah, estas palabras mías, ¿sí? Ahora, es interesante saber qué dice el diccionario Strong con respecto al término que utiliza para palabra, ¿sí? La palabra, ahora sí, que hace referencia a este vocablo, pues es la palabra dabar en hebreo. Y dabar pues tiene diferentes connotaciones. Lo interesante es que esta palabra, por implicación, materia, como de aquello de lo que se está hablando. También dice que es un adverbio, una causa, pero otros significados que tiene también esta palabra dabar es un acta, un acuerdo. También tiene que ver con un designio, una ley, un mandamiento. Tiene que ver también con mandato. Tiene que ver también con una respuesta, una sentencia, una tarea y un trato. Interesante entonces que esta palabra dabar tenga tantos significados, pero que ahora nos da entendimiento para saber que lo que Yeshua estaba diciendo cuando dice estas palabras mías, está haciendo referencia a los mandamientos de la Torah. A eso se estaba refiriendo, a los mandamientos que ya están establecidos. Entonces, esto nos hace entender
que Yeshua en ningún momento, y nos da seguridad, vino a establecer y dar a conocer una nueva religión, ni nuevos preceptos. Así es. Sencillamente Él transmitió lo que ya estaba escrito. Entonces, en esta porción se está refiriendo a los mandamientos ya establecidos en la Torah. Por eso dice, si ustedes ponen en práctica estos mandamientos, entonces, ojo, está diciendo, pongan en práctica estos mandamientos. ¿Para qué? Para que entonces sean semejantes, dice, a un individuo que fue prudente, inteligente, que fue obediente, también podemos ahí añadir que es sinónimo en este versículo, en esta palabra. Aquel que fue obediente a sus mandamientos, entonces se le compara a ese hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre una roca. E inmediatamente en este momento, estoy seguro que cuando mencionamos roca, usted inmediatamente pensó en Yeshua, pensó en Jesús. Pero también, ¿por qué no haber pensado en Pedro? Así es, Manny, pues sí sabemos que, bueno, permíteme que te lea un versículo donde tal vez se puede interpretar que Yeshua dice que Pedro es la roca. ¿Verdad? Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres Simón Barjoná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efectivamente, y por mucho tiempo se ha enseñado, y ahora sí, sin deseos ni tampoco con la intención de ridiculizar lo que usted pueda creer. Lo cierto es que por mucho tiempo se enseñó que la roca de la iglesia o el fundamento de la iglesia es el apóstol Pedro. Pero ¿qué tan cierto es esto? Ahora sí, la religión católica, específicamente el Vaticano, enseña que Pedro es el fundamento de la iglesia. Y que Yeshua le transmitió autoridad a Pedro para fundamentar y establecer esta religión. Pero ¿qué tan cierto es esto? Vuelvo a repetir. Porque ciertamente lo que el texto aquí en este versículo 16-18 Eli, está dando a conocer es que Yeshua, si leemos los textos anteriores, porque eso es muy importante, no de un versículo, ese es el grave error precisamente de las religiones y de muchas denominaciones. Establecer doctrina en base a un solo versículo. Establecer fundamentos en base a una sola porción. Y esto no debe de ser así, porque tenemos que leer a qué se estaba refiriendo Yeshua y por qué le dice a Pedro, por qué le da ahora sí este nombre a Pedro y por qué le está mencionando roca. Lo cierto es que vemos que en los textos anteriores a esta porción del 16-18, Yeshua le está diciendo, tú has reconocido que yo soy el Mesías. Así es. Entonces no te lo reveló ni sangre ni carne, no te lo reveló nadie inhumano. Te lo reveló el mismo Espíritu. Entonces, ahora Pedro, yo te digo que has tenido la revelación de parte del Padre, de parte del Espíritu, y sobre este fundamento, dice entonces, voy a establecer mi iglesia. Así es. En ningún momento le está diciendo a Pedro, tú eres la roca. Sí, tú eres el fundamento. Lo que está diciendo Yeshua es que a través de la revelación de la misma Torah viviente, es donde se va a establecer ahora el fundamento de la iglesia. ¿Sí? Ya no en las tradiciones, ya no en las costumbres, ya no en la religiosidad, sino en un cimiento firme que es la manera correcta de vivir la Torah, de vivir los mandamientos. ¿Y cómo lo aprendimos? Pues a través de Yeshua. Él nos los enseñó. Eso es lo que está diciendo en el versículo 18. No le está dando la autoridad a Pedro. En ningún momento está mencionando Yeshua que Pedro sea el fundamento. Él está diciendo, el fundamento está en la revelación de la misma Torah viviente. Así de sencillo.
Así También en el versículo 7, allí en el 7 donde nos quedamos, es cierto que esa palabra roca pues tiene muchas connotaciones. Porque esta palabra roca también, como decíamos, puede ser aludido a Yeshua. Y sí, hay quienes dicen, no se está refiriendo a Yeshua en esta parte. Lo cierto es que recordemos que la roca es la tipificación del mismo Jesús, del mismo Cristo. Sí. Entonces, si él aquí está señalando roca, también está haciendo referencia a los mandamientos, ¿sí? Sí. Él está haciendo referencia aquí que esa roca son los fundamentos, son los mandamientos que él estableció. Y es interesante saber y ver también algunas escrituras. Quisiera que me acompañes, Elia, allí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, que nos habla acerca de este fundamento. Recordemos esto, Yeshua estableció el fundamento de su fe y de la fe de todos los nuevos creyentes y de los discípulos en base a lo que ya estaba escrito en la Torah. No nos vino a enseñar un nuevo evangelio, no nos vino a enseñar una nueva religión, de ninguna manera. Él solo vino a representar y a mostrarnos cómo vivir, ahora sí, bajo esos preceptos. ¿Qué nos dice Deuteronomios 30:14? Dice, pero muy cerca de ti está la palabra, incluso en tu boca y en tu corazón, para que la pongas por obra. Ok, entonces ahí está hablando al pueblo, ahora sí, de Israel, diciéndole, está muy cerca la palabra de ti. Mira, aquí están los mandamientos, para que tú los pongas por obra. ¿Sí? Ponlos por obra, porque si los ponemos por obra, ¿qué sucederá? Ahí nos dice la misma escritura, en el 30:14. Dice, pero muy cerca de ti está la palabra, incluso en tu boca y en tu corazón, para que la pongas por obra. Y eso es lo que tenemos que ahora sí llevar a cabo, ponerla por obra, porque entonces tendremos vida y tendremos la misma manifestación de el Mesías en nuestras vidas cada día. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 13, versículo 13, que nos habla precisamente de la importancia de poner en práctica las palabras que el Eterno nos ha dejado. Entonces, esta palabra tiene que ser nuestro fundamento. Cada día, hermano, tenemos que ahora sí interesarnos, reflexionar. Tenemos que volvernos investigadores, personas que constantes estemos ahora sí buscando estos fundamentos y aquello que el Señor estableció, para no caer también en lazo de engañadores, para no caer ahora sí en comentarios, en ideas, doctrinas de aquellos que simplemente quieren establecer ahora sí una ideología y una filosofía. Lo cierto es que hoy estamos en busca de la verdad, estamos aprendiendo, y eso es nuestro deseo, que usted pueda aprender con nosotros y saber qué es lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Proverbios 13:13? Dice, el que desprecia la palabra acarrea sobre sí destrucción, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Entonces, aquel que desprecia la palabra, aquel que desprecia los mandamientos del Eterno, va a acarrear destrucción. Pero entonces, aquel que está dispuesto a obedecerlos, aquel que busca la obediencia de esos mandamientos, entonces tendrá bendición. Sí, Manny. Sí, de hecho, Manny, en Deuteronomio el Señor nos dice, elige la vida o la muerte. Así es. El Señor pues siempre nos permite que nosotros elijamos el camino. Como Así veíamos en la clase pasada, el camino angosto o el camino amplio. Nosotros podemos elegir obedecer o desobedecer. Y eso, fíjate que comprendiéndolo desde una manera ahora sí general, podemos decir que el camino angosto es obedecer sus mandamientos, porque al obedecer sus mandamientos nos enfrentamos a muchas situaciones que para nosotros van a ser complicadas. Sí. Pero en el camino angosto, ahí no tienes que obedecer nada. Puedes ir por la vida tranquilamente, aparentemente. Pero al final
ese camino lleva, dice, a un camino de destrucción. Así es. Porque como no hay ley, como no hay mandamientos en tu vida, haces todo lo que quieres. Nadie te puede decir nada y en tu concepto tú crees que estás bien y estás haciendo lo correcto. Así Lo es. cierto es que por no tener ley y orden en tu vida, terminas ahora sí relacionado con las personas equivocadas o terminas relacionado con asuntos que te van a llevar a la destrucción, no solo de tu cuerpo físico, sino también de tu propia alma. Porque como decidiste estar sin ley, sin mandamientos, al final entonces dice, todos pasaremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que hicimos, de lo que dijimos y de lo que hicimos, de lo que ahora sí también fuimos promotores de él. Así es, Manny. Entonces, ahora nos está señalando, y fíjate, Kaylee, que precisamente este Proverbios 13 nos va a llevar ahora al siguiente versículo, que nos dice el 25, que descendió la lluvia. Dice que entonces este hombre que fundó su casa sobre la roca llegó en el momento en que la lluvia descendió, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre los mandamientos que el Eterno ha establecido. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Por qué tiene que venir la lluvia? ¿Por qué tiene que venir el viento? ¿Por qué tiene que venir los ríos, el agua? ¿Qué relación tiene esto? ¿Qué nos querrá decir Yeshua a través de este versículo? Bueno, de acuerdo a lo que he estado estudiando y analizando con respecto a este versículo, todo esto que está viniendo en contra de la casa son las pruebas de la vida diaria. Son, ahora sí, las complicaciones con las que todo ser humano se tiene que enfrentar todos los días. Son los problemas, son los desánimos, son todo aquello que causa estragos en nuestra vida. Y fíjate que esta relación específicamente de lluvia, de viento, de todas estas manifestaciones de la naturaleza en contra de aquella casa, Ezequiel también hace relación con lo mismo. El profeta Ezequiel allí en el capítulo 13, 11, 16 nos habla acerca de cómo también esto representa las tribulaciones de la vida. Porque si usted cree que en esta vida no tendremos aflicción, pues está en un error, está equivocado. Es mejor vivir conforme a lo que Yeshua nos estableció, porque Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. ¿Sí? ¿Qué nos dice Ezequiel 13, 11, 16? Dice, informa a los que lo recubren con armaza no ablandada, que ésta caerá, vendrá lluvia torrencial, y vosotros, oh piedra de granizo, caeréis, y viento tempestuoso lo romperá. He aquí cuando el muro haya caído, no os dirán, ¿dónde está el yeso con que lo recubriste? Por tanto, si dice el Señor Yahweh, en mi ira haré irrumpir un viento tempestuoso y habrá lluvia torrencial en mi enojo y piedra de granizo para consumirlo con ira. Y derribaré el muro que vosotros recubristeis con argamasa no ablandada y lo echaré a tierra, de modo que sea descubierto su cimiento y caerá y será consumidos en medio de él, y sabréis que yo soy Yahweh. Desahogaré mi ira contra el muro y contra los que lo recubrieron con argamasa no ablandada, y os diré, no haya allí el muro ni los que lo recubrieron. Los profetas de Israel, los que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visiones de paz, no habiendo paz, declara el Señor Yahweh. Ahí te das cuenta que como esta cuestión de estas manifestaciones de la lluvia, del viento, del granizo, de todo esto está relacionado con un juicio. Entonces, aquí es muy importante porque de acuerdo a donde estén situados nuestros fundamentos, es como soportaremos el juicio. ¿Sí? Y esto es algo que no es para dar miedo ni para infundir temor, pero lo cierto es que la Escritura nos señala que va a haber un juicio donde todos tenemos que ser probados, todos tenemos que pasar por fuego. Ya estamos pasando, de hecho, por fuego en este momento, pero todavía
viene aún más fuerte y tiene que concluir en el juicio donde todos entonces tendremos que rendir cuentas, ¿sí? Porque ciertamente hoy y aquel que ha adoptado la ley, los mandamientos de Yahweh en su vida, no es una vida sencilla, no es una vida fácil. ¿Por qué? Porque ya de por sí el mundo, el sistema del mundo que está corrompido, nos enseña a no obedecer la ley, ¿sí? A no obedecer sus mandamientos. Y lamentablemente también dentro de la misma iglesia se ha promovido el hecho de no guardar los mandamientos, contradictorio, pero es cierto, es lo que Ezequiel precisamente está explicando y diciendo a aquellos que trataron de recubrir su casa con el lodo, aún esos recubrimientos los voy a quitar, dice Yahweh, y voy a descubrir sus cimientos, voy a descubrir dónde están sus fundamentos, para ver si los fundamentos que tienen son correctos, si van a soportar la prueba, si van a soportar el juicio. Pero también interesante que aquí dice a aquellos falsos profetas, y estuvimos tocando precisamente en este mismo programa Pacto Renovado, hablando de los falsos profetas, de aquellos que dicen, sí, hay paz, 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 Dios nunca va a traer un juicio sobre la tierra, Dios nos ama a todos y Dios no tiene que traer juicio porque Él es un Dios de amor. Y ciertamente sí, señores y hermanos, Dios es un Dios de amor, pero también nos dice que Él es un Dios que está corrigiendo a sus hijos, porque quiere que sus hijos no se pierdan. Les está enseñando la verdad, les está enseñando la revelación del fundamento para que no se pierdan. Entonces, si ya nos enseñó el fundamento, si ya nos enseñó la verdad, y todavía así somos necios e imprudentes, porque es precisamente el caso del siguiente hombre que vamos a ver aquí en el capítulo 26, que nos habla de él. Si ya nos enseñó todo eso y todavía estamos en esa necedad, pues entonces va a suceder esto. Que nos dice ahí que descendió, dice entonces, pero todo el que oye estas palabras mías, o sea, todo aquel que oye estos mandamientos y no los puso por obra, será semejante a un hombre que es ¿qué? Insensato, imprudente, desobediente, que edificó su casa sobre la arena, sobre aquello que no tiene fundamento. Entonces, ¿qué pasará con este hombre? Dice, pues bueno, va a descender también lo mismo, la lluvia, va a venir los ríos, van a soplar los vientos y van a golpear contra aquella casa, y cayó, y grande fue ¿qué? Su caída. Otras versiones, grande fue su ruina. Y aconteció que cuando terminó entonces Yeshua estas palabras, las multitudes quedaban ¿qué? Atónitas, sorprendidas de su enseñanza, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos que ciertamente, si no buscamos el fundamento y guardamos los mandamientos que Yahweh ha establecido, de acuerdo a como Yeshua nos mostró cómo vivirlos y guardarlos, quitándonos toda religiosidad, toda costumbre, toda tradición, porque eso nada más es añadidura a la ley y a los mandamientos de Yahweh. Quitándole todo eso que al final no nos está permitiendo tener una verdadera comunión con el Eterno. Y no añadiendo más, ¿sí? Y guardando la esencia, porque si volvemos a caer en la misma situación, por eso queda ahora sí representado como el pueblo de Israel, cómo ellos trataron de guardar la Torá, y muchos eran ahora sí que verdaderas personas que estaban guardando la Torá, guardando la ley de Dios correctamente, pero muchos no, muchos como fariseos, como escribas, como saduceos, y aún el mismo pueblo que no era parte de esta élite religiosa, nos muestra que no guardaban la Torá. Se sentían muy orgullosos, por supuesto, de ser hijos de Abraham. Pero dice Yeshua, aunque sean hijos de Abraham, de estas piedras yo puedo decir que se levanten hijos de Abraham, y eso no los va a salvar.
Eso no los va a librar del gran juicio. Eso no los va a librar de la hora que ha de venir, donde todos entonces tendremos que pasar por fuego y ser probados. Veamos qué nos dice Hechos capítulo 14, 22. Y ya con estos versículos vamos a ir cerrando este tema. Ahora sí, esta presentación de esta entrega aquí en Pacto Renovado. Y espero que, sea de bendición, que sea también para hacerlos reflexionar. Si usted tiene alguna duda o una posición o una opinión diferente, pues háganoslo llegar a través de los mensajes, a través del correo electrónico y en contacto @veracidadchannel.com, para que podamos, discutirlo y también, ahora sí que hablar de estos temas. Hechos 14, 22. Dice, confirmando las almas de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es, entonces, que permanezca la esperanza de estos discípulos diciéndoles, ¿saben qué? Tienen que pasar tribulaciones. El discípulo del Señor tiene que pasar tribulaciones. Tenemos que estar conscientes de eso, que es necesario que pasemos por ahí. Todos los que verdaderamente somos discípulos del Señor. Y permanecer, no perder nuestra fe. Seguir fieles y permanentes ahí, a pesar de lo que venga. Entonces, porque en el momento que, decidamos ya salirnos del pacto, salirnos de lo establecido por Yahweh a través de sus mandamientos, definitivamente nos vamos a perder. Y no tendremos justificación. Al contrario, se nos dice la misma palabra, se nos va a demandar más, porque sabiendo y conociendo no lo pusieron por obra. Entonces, todavía más. Vamos a una última lectura ya en primera carta de Pedro. En su capítulo 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea revelado Yeshua. Entonces, las pruebas de nuestra fe, dice, hace la comparación, son como el oro. Mientras más pasa por el fuego el oro, es cada vez de mayor calidad y más refinado. Y eso es lo que hoy Yeshua nos está invitando. Y Eli, hasta aquí concluimos esta parte. Me gustaría ahora sí que tú puedas compartirnos tu conclusión. ¿Qué has aprendido y qué has recibido de este estudio en este día? Pues sí, Manny, pues que lo más importante es basar nuestra fe en Yeshua, en su enseñanza, en la Torah, y pues no en nuestros propios fundamentos o en nuestras propias ideas, sino tener siempre en cuenta al Señor, que todo lo que Él nos enseñó es para edificación de nuestra vida y para tener una vida mejor. Efectivamente, así que queridos hermanos, amigos, gracias por acompañarnos en este pacto renovado. Ahora sí, para dejarles de tarea y también que puedan estudiar, estudien los mandamientos. Váyanse allí a Éxodo capítulo 20. Vean esos primeros mandamientos que nos señala el Eterno para que podamos guardarlos, para que podamos llevarlos por obra y también animarlos a que lean Deuteronomio, ¿verdad? Que también tiene una riqueza, ahora sí, de lo que Yahweh quiere para nuestras vidas. Específicamente Deuteronomios capítulo 6, que nos habla de Shema Israel, ¿verdad? Nuestro Dios uno es. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos, Eli. Gracias por estar con nosotros. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Hasta la próxima.